¿Qué pasa si en lugar de tener la colección guardada en forma de arreglo, la tenemos guardada en forma de árboles? O sea, la colección la tenemos con unos árboles, las hojas almacenan segmentos de arreglos. O sea, el arreglo no lo guardamos como un arreglo, sino lo guardamos como un árbol de arreglos. Las hojas almacenan segmentos de arreglos y los nodos que no son hojas almacenan dos subárboles. O sea, es como si cogiéramos el arreglo y lo partiéramos en pedacitos. Cada pedacito se lo damos a una hoja y vamos armando el árbol de los dos primeros, el árbol de los dos segundos. Luego con los dos hacemos un árbol y hacemos un árbol binario de pedacitos del arreglo. O sea que el arreglo no lo tenemos guardado. Sí, sí está el arreglo, pero hacemos un árbol para acceder a pedazos del arreglo. En el orden en que están en el arreglo. No de mayor a menor. Si el arreglo tenía en la posición uno a tal, el uno va a estar en el árbol más izquierdo más a la izquierda. ¿Sí? O sea, es el mismo arreglo, pero partido en pedacitos en un árbol. ¿Cómo? Parecido, pero el de Hoffman va mezclando y va. Aquí no va a haber mezclas. El orden de los elementos en el arreglo no va a cambiar nunca. ¿Sí? Lo que cambia es el árbol que codifica, el árbol con el cual gestionamos el arreglo. Sí, sí, exacto. En ese sentido, sí, sí es como el árbol de Hoffman. Sino que en el de Hoffman, cuando yo mezclaba dos la mezcla daba un número grande, entonces ya el siguiente no era mezclar ese con otro, sino era, digamos, lo que es parecido es que usamos árboles binarios para lo mismo, para almacenar. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a ver aquí. Aquí, aquí está. Entonces, vamos a crear, vamos a crear unos árboles para poder manejar los arreglos, para poder hacer un map con arreglos, una map con árboles, gestionado por medio de arreglos. Entonces, vamos a tener una clase 3DA, ¿cierto? Que es la que me va a crear los árboles y que tiene siempre un tamaño, que es el número de nodos de ese árbol, el número o el tamaño del arreglo que está implementado en ese árbol. Pero los árboles o son hojas o son nodos. Sí, sí, para que no pueda ser usado en otro sitio. Para que sea, mejor dicho, para que no pueda ser extendida, creo. Pero digamos, ese detalle tiene que ver con objetos y yo no me meto. Lo importante es, tengo un árbol, tengo una clase de árbol, ¿cierto? Esa clase de árbol, entonces, tiene dos tipos de nodos. Dos tipos, o los árboles son hojas, y en una hoja lo único que hay es un arreglo, ¿cierto? De tamaño, es un arreglo, y entonces eh, el tamaño del árbol, entonces es el tamaño del arreglo. O digamos, los números que maneja ese árbol, ese es el tamaño del arreglo. Y la clase nodo, que tiene un árbol izquierdo como parámetro, un árbol derecho, ¿cierto? Y entonces no tiene más, o sea, ya no tiene arreglos, los únicos arreglos están en las hojas. Pero sí tiene cuánto es el tamaño del arreglo asociado a ese árbol, que es el del arreglo del izquierdo y el arreglo del derecho. ¿Cuántos, cuántos elementos maneja ese árbol? Y entonces, si me dicen a mí, quiero hacer un map sobre el arreglo, ¿cierto? Un map, ¿cierto? Donde recibo el árbol, recibo la función, y entonces lo que hace eso es aplicarle el F a cada uno de los elementos del arreglo del árbol. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Coge el arreglo, coge el árbol, y si el árbol es una hoja, pues ahí hay un arreglo de elementos.
Entonces, ¿qué hace? Le hace el map secuencial a todos esos arreglos, a todos los elementos de ese arreglo. ¿Sí? Eh, se averigua cuál es la longitud del arreglo, se averigua, perdón, y crea un nuevo arreglo del mismo tamaño con las respuestas donde en B va poniendo F de A. Y luego devuelve una hoja, que ya no es la hoja con el árbol A, sino la hoja con el, ya no la hoja con el arreglo A, sino la hoja con el arreglo B que tiene aplicado la función F. Eso es si el árbol era una hoja. Si el árbol no era una hoja, sino que era un nodo que tenía un árbol izquierdo y un árbol derecho, entonces hacemos el map recursivamente sobre el izquierdo, el map sobre el derecho, y luego creamos un nodo con el nuevo árbol izquierdo y con el nuevo árbol derecho. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué hace esto? Me crea un árbol equivalente al original, pero que representa F, en el que han hecho map de F a todos los nodos del árbol. ¿Listo? ¿Cómo paralelizo eso? Ah, paralelizar eso es muy fácil. Si es hoja, hago lo mismo, o sea que no paralelice nada. Pero si es un nodo, entonces en el paralelo hago el map de la izquierda y el map de la derecha, y luego creo el nodo. Solamente la diferencia es que aquí lo creé en paralelo, mientras que aquí lo creé en secuencial, la pareja. La única diferencia. Y entonces vamos a ver cómo nos funciona esta nueva versión de, vamos a ver cómo nos funciona esta nueva versión de, eh, de paralelismo del map, pero teniendo que los arreglos los tengo, eh, el arreglo lo tengo segmentado en un árbol. Entonces, vamos a hacer las mismas pruebas de ahorita. El umbral es 10.000, la función es la misma, la de elevar al... Creo un arreglo de tamaño, no sé qué tamaño hay, miro. ¿Qué tamaño hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que hay 10 millones de elementos para elevar la función a 1.5. Todavía no he hecho nada. Voy a ir por pedacitos. ¿Listo? Ya creé el arreglo de 10 millones de elementos. Aquí hay una función array to tree que lo que hace es coger un arreglo y crear el árbol que lo parte en pedazos. ¿Sí? Fíjense que lo que hace este arreglo, lo que hace esto es decir, vea, eh, si el arreglo ya es del tamaño menor que el umbral, entonces crea una hoja con ese arreglo. Pero si el arreglo es muy grande, divide el arreglo en dos, crea B1 es un nuevo arreglo de tamaño la mitad, B2 es otro arreglo de tamaño longitud menos la mitad, copia el arreglo de entrada en B1 la mitad, de 0 a 1000, y en B2 copia eh, desde mid hasta, desde mid hasta, copia end length menos mid elementos. ¿Sí? Los pone desde la posición 0 hasta la posición end menos mid, pero copia desde la mid en adelante. O sea, lo que hizo fue copiar, partir el arreglo A en dos y creó un nodo convirtiendo en árbol el arreglo B1 y el nodo derecho convirtiendo en árbol el arreglo B2. O sea, lo que hace eso es crear el árbol que va a manejar el arreglo. Ese es array to tree. ¿Listo? Este es array to tree. Sí. Y ahora, entonces, el arreglo que creé que se llama E, recuerden que ya que el arreglo se llama E, ese arreglo tiene 10 millones de elementos. Lo voy a convertir en árbol. Entonces ya en T tengo el árbol en el que está almacenado el arreglo. Y ahora sí voy a hacer voy a llamar el map tree paralelo y el map tree secuencial. El paralelo y el secuencial, control copy.
Ahí está haciendo el map. Ahí se va a demorar un ratico. Ya acabó, ¿cierto? Y vamos a escribir los tres que escribimos siempre. El uno, el otro y la aceleración. Fin 2.17. Repitamos el ejercicio. Ah, así. Bueno, no es ejercicio. Así es el ejercicio con el mismo arreglo. Ahí no creé otro arreglo. No, quería crear otro arreglo, pero bueno, no importa. Ahí estoy repitiendo el mismo ejercicio con el mismo arreglo. Luego el resultado debe dar muy parecido, espero yo. Dos puntual para 10 millones. Ujú. Entonces, ¿valió la pena el paralelismo? Valió la pena el paralelismo. Ya, entonces este es un map paralelo con árboles. O sea que puede que el arreglo original, puede que, puede pasar que la estructura que tengo no sea la que yo quiero utilizar, sino que yo quiero utilizar una estructura que no me vaya, que yo estoy seguro que no voy a escribir al mismo tiempo, no sé qué. Entonces, este dice, vea, pues coja el arreglo que usted tiene, guárdelo en un árbol y ahora haga las operaciones con el árbol. Con el árbol es su arreglo, mejor dicho. Y entonces, pues igual funciona. ¿Qué es mejor hacer el map? ¿Con arreglos o con árboles? Entonces, usando arreglos, hay un acceso muy rápido a los elementos. Es fácil, llama acceder a la memoria, eso se llama localidad de la memoria. La memoria está cerquita la una de la otra. Es imperativo, o sea, hay que asegurarse que no se escribe la misma posición de memoria desde dos hilos distintos, pero cuando hay que concatenarlos no es barato. En cambio, con árboles es funcional puro, producen nuevos árboles, se guardan los antiguos. No toca preocuparse por escribir en la misma posición de memoria porque ninguno tiene, o sea, no estoy haciendo nada que haga que eso pueda suceder. Es eficiente combinar dos árboles, concatenar dos árboles es muy fácil, es crear un nuevo nodo con el izquierdo y el derecho y ya acá se acabó. Utilizo más memoria porque estoy creando nuevos árboles, nuevos, y la memoria, o sea, un pedazo del arreglo no queda necesariamente al lado del otro pedazo del arreglo. O sea, como se almacenan esos árboles, no se almacenan necesariamente cerca la posición 5 de la posición 6 si están en dos pedazos diferentes de árbol. Tiene sus ventajas y desventajas, pero en todo caso, en los dos casos, ganamos al hacer paralelismo. Los vectores y los arreglos son muy parecidos. La única gran diferencia es que usted una posición del arreglo que tiene un 5 la puede volver 6 cuando quiera, porque los arreglos son mutables. Un vector que tiene la posición 5 no le puede decir, ahora póngale 6 en lo que hay ahí, no puede. Le toca crear otro arreglo igual al anterior, pero cambiando la posición que quiere cambiar. Entonces gasta memoria, cosa que no pasa con los arreglos. Pero el acceso es directo en ambos casos. El acceso es directo en ambos casos. Sí tuvo el umbral, ¿no? ¿Tú? Eh, la de los árboles, sí. Si el tamaño del arreglo era menor al umbral, entonces él ya no seguía dividiendo el arreglo en pedazos. Y luego, pero cuando hicimos el map, esa es la de Array to Tree, el map, no, entonces lo tuvimos en cuenta en el hecho de que cuando era una hoja, sabíamos que ya el arreglo era del tamaño que esperábamos. O sea, la hicimos cuando partimos el arreglo en árbol, pero no aquí porque aquí ya dijo o es hoja o es nodo. Si es hoja, hago secuencial. Si es nodo, entonces sí hago paralelo. No, pero esa hoja está ligada con que son hojas según el umbral. O sea, el tamaño del arreglo que hay en la hoja es menor que tanto, entonces por eso es hoja. Está implícito, exactamente. Está implícito ahí. Bueno, muchachos, vamos a